El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificado por medio mundo como el auténtico líder de la izquierda que planta cara a Trump. Volvemos a ese atropello de Trump a España. Repercusión mundial. Así se narra en Estados Unidos, en Europa o en Australia de Pedro Sánchez. Se consolida como oposición global a Donald Trump. Su arrepentimiento para los medios alemanes llega tarde. Acontecimiento indigno. Ni la prensa de su propio país apoya a Merz tras su postura en el despacho Oval. La incomprensible reacción de Merz ante el enojado discurso de Trump. La reunión de ambos y la respuesta de Sánchez. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has denied US requests to use his country's bases. Se ha escuchado hoy en todas las televisiones del mundo, como en las del Reino Unido. Tensions between the United States and Spain have intensified. Tampoco ha faltado en Francia. Madrid face a Washington, voilà. Ni en Italia. La Spagna rifiuta l'uso delle basi agli Stati Uniti, l'ira di Trump che annuncia lo stop ai rapporti commerciali. La noticia ha llegado hasta América del Sur. Pedro Sánchez está muy decidido, me parece, a apostar a una radicalización, a la consolidación de un núcleo duro. Y también a Colombia. Estados Unidos e Israel contra Irán. Pedro Sánchez respondió a las amenazas de Trump. Y como no, en el propio Estados Unidos. The Iran conflict has opened a new rift between the United States and some European leaders. Para sus afines, la razón la lleva Trump, claro. President Trump's frustration with the Spanish government is justified. Pero en otras partes del mundo, in some ways the Spaniards are getting used to attacks on Spain because this spat between Donald Trump and the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has happened before. Las soflamas de Trump ya no sorprenden. Y la gran novedad de las últimas horas, en la parte europea, es que poco a poco los líderes de este lado del Atlántico están acercándose a las tesis del gobierno de España. Fíjense, Sánchez desde el primer día decía el ataque quiebra el derecho internacional. Macron, Francia, en las últimas horas, el ataque está fuera del derecho internacional. Incluso Keir Starmer, Reino Unido, hoy mismo, pone en duda que exista una base legal para el ataque. Europa hoy arropa al gobierno español ante esas amenazas de Trump. España planta cara. Los derechos de las mujeres y de las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses. Un argumento para bombardear otro país. Y no lo hace solo. Bruselas ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Que ha recibido la llamada de altos representantes de la Unión Europea como von der Leyen, Antonio Costa y también del presidente francés Macron para trasladarle su solidaridad ante las coerciones de Donald Trump. On décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. La defensa de Sánchez del derecho internacional. Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia, tiene que ser más diplomacia. Ha resonado en el mensaje trasladado por el primer ministro de Canadá. Because the current conflict is another example of the failure of the international order. Y el de Portugal. O governo de Portugal defendeu sempre o primado do direito internacional, da Carta das Nações Unidas. Después de las críticas de Trump al líder británico, Starmer ha reconocido hoy que no quería unirse a una guerra poco viable y sin base legal. What I was not prepared to do on Saturday was for the UK to join a war unless I was satisfied there was a lawful basis and a viable thought-through plan. China también se ha posicionado junto a España y ha pedido a Estados Unidos que deje de utilizar el comercio como arma tras las amenazas lanzadas por el presidente Trump en su encuentro con el canciller alemán en el despacho Oval. Pian también defiende que plantar cara a Trump es un deber moral y que lo contrario significa ser un vendepatrias, porque en este contexto no valen medias tintas. El señor Feijóo tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de... Aquí en España, Feijóo ha respondido a Pedro Sánchez. Lo ha hecho con una frase bastante enigmática, porque ha dicho que los derechos humanos deben prevalecer sobre el derecho internacional. Un poco como si fueran cosas diferentes. El PP acusa a Sánchez de estar aislando a España.
Tras días en los que su respuesta solo había sido por escrito, Feijóo hace malabarismos para acabar justificando la agresión a Irán. Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y con otra pirueta, evita criticar la acción de la administración Trump. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos. Pero desde el Ejecutivo no dan crédito. Sabe poco el señor Feijóo de cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve el mundo. Siento pena, porque el señor Feijóo no se ha enterado que para defender los derechos humanos en el pueblo iraní hay que defender la legalidad internacional. Ni siquiera ha mencionado en este caso a la administración norteamericana y a las actuaciones que está llevando a cabo. Ni parece que vayan a hacerlo, y mientras desde FAE se invoca de nuevo esa especie de quien pueda hacer que haga, Ayuso se pone manos a la obra y arremete directamente contra Sánchez, primero compartiendo esta viñeta y luego mezclando churras con merinas. Nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles. Un mensaje que se parece mucho al de sorpresa a Abascal. Pedro Sánchez está haciendo la guerra a su propio pueblo como un vulgar ayatolá. Demostrando que hablar con términos populistas es mucho más fácil que hacerlo con argumentos. Feijóo confunde la defensa del interés de España con el alineamiento absoluto con Estados Unidos. Todo lo que sea salirse de ahí es efectista, populista, exótico y nos coloca prácticamente en la liga de Venezuela, Irán y cuidado que no entre ahí Corea del Norte. Yo creo que no, que hay un margen de autonomía entre Azores 2003 y Venezuela, y es en el que creo que está tratando de desenvolverse España, que creo honestamente que no está sola diplomáticamente y nada más que ver la corriente de simpatía que despierta lo que hace, no solamente a nivel popular, sino también entre líderes internacionales que lo están llamando. Y por último, lo que ha hecho España en relación con Estados Unidos desde cuando se va a China Pedro Sánchez en plena crisis de los aranceles, cuando fija una posición más dura sobre Venezuela que el resto de los aliados europeos, cuando cuando se niega incluso a subir al 5% el gasto militar y lo dice públicamente, ahora a Estados Unidos no le causa, o sea, no le hace ni cosquillas, o sea, lo que implica que España no le preste o logísticamente, militarmente, es decir, creo que siempre estamos hablando de un impacto pequeñísimo para los intereses a gran escala de Estados Unidos. Lo que ocurre es que Donald Trump concibe las relaciones con el resto de países como relaciones de puro sometimiento, por no decir de humillación. Y es verdad que Sánchez se ha salido de ese guión. Y poco a poco se va fijando en él como un individuo que no es ejemplar en ese sentido y que los demás pueden observar, bueno, pues que no adopta esa actitud servil que es la única que él agradece y la única que hace que le pase la mano por la espalda al vasallo de turno. Marisol. Yo es que no recuerdo a Feijóo haber mentado en muchos discursos los derechos de las mujeres iraníes, la verdad, no lo tengo en la cabeza ahora. Y la política exterior del PP siempre se basa por el mismo criterio, que es lo contrario de lo que diga Sánchez. Y esto le lleva a cometer errores de bulto. Que nos guía y nos motiva y ninguna otra cosa. Feijóo ha replicado hoy al presidente Sánchez diciendo que el movimiento del gobierno pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra energía. ¿Esto es así? Mire, el gobierno lo que está haciendo es proteger la seguridad y la energía de los españoles. No es el gobierno de España quien ha iniciado esta guerra, que lo que hace es incrementar los precios de la energía y llevarnos a unas consecuencias que son en estos momentos imprevisibles. Yo al señor Feijóo se lo digo muy claramente. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Y el principal partido de la oposición debería de estar junto, no al gobierno de España solamente, que por supuesto, sino junto a la soberanía y la independencia de España, frente a aquellos que quieren y que expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía. Y el señor Feijóo lo que hace es volver a donde ha estado siempre el Partido Popular en materia de política exterior, al seguidismo, a ser el partido de la guerra, a no entender que el derecho internacional nos protege a todos y que la cooperación siempre es más poderosa que la confrontación. Pero si no cree en el derecho internacional, si no cree en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros y que comprenda que hay momentos en los que uno tiene que dejar de lado el ser la oposición para ser de verdad España y estar y ser uno con los españoles.
¿Tiene sentido que en un escenario de tal gravedad con el que le estamos viviendo no haya habido una conversación telefónica entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para buscar puntos en común para una posición de Estado? A mí no me consta que el señor Feijóo nos haya llamado. ¿Y ustedes Sí he visto que ha tenido tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha debido de encontrar tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de su país, que es a quien tendría que haber llamado. Y mi teléfono está siempre disponible. ¿No debería partir del gobierno de España esa interlocución con el principal partido de la oposición para un tema tan complejo? ¿Usted de verdad cree que hay que explicar que España está al lado del derecho internacional y al lado de los valores europeos, que España está defendiendo lo que pone el artículo 2 de los tratados fundacionales de la Unión Europea, que España defiende que las guerras unilaterales y fuera del marco del derecho internacional no son guerras legales? Sinceramente, si hay que explicarle eso al señor Feijóo, desde luego es que está absolutamente incapacitado para poder gobernar España algún día. Vamos, que espera su llamada, por lo que le he entendido. Pues sinceramente, me gustaría su llamada, pero no la espero, porque he visto que ha corrido a llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España. De la misma forma que también, ya que es de su familia política, podría llamar al canciller alemán para algo distinto de para lo que le llama siempre, que es para torpedear que nuestras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, sean oficiales, y le llame para decir que espera su solidaridad con respecto a España. ¿A usted le consta que Feijóo llama al canciller alemán para torpedear la cuestión de las lenguas? Dirigentes del Partido Popular se han vanagloriado de ello, por lo tanto es público. ¿Y qué sintió ayer al escuchar al canciller alemán Merz sentado al lado de Trump y haciéndose muy pequeñito cuando Trump amenazaba a España y diciéndonos, y además les estamos intentando convencer para que lleguen al 5%? Pues mire, sinceramente, yo hubiera esperado otra solidaridad de un país con el que compartimos pues una moneda, un mercado único, una política comercial única cuando se habla de coerción comercial. España siempre ha sido solidaria con Alemania. Lo fuimos, y mucho, en el momento de la reunificación alemana. Lo estamos siendo en estos momentos también, con un despliegue histórico en el este, que aunque nuestra presencia en estos momentos está más en los países bálticos, en Letonia en estos momentos, por ejemplo, hemos estado en Rumanía, en Eslovaquia, pero también garantiza muy directamente la seguridad alemana. Este gobierno ha conocido a 3 cancilleres, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está al frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta con el que nació ese partido, y ahora hay otro liderazgo con otro espíritu. Le veo dolido. No, dolido en absoluto, pero yo creo que la solidaridad y la unidad, ese es el método y el espíritu con el que estamos los europeos. Mire, en una situación similar, donde hubo una amenaza de coerción hacia distintos países europeos, por cierto, incluido Alemania, arancelaria, por parte de los Estados Unidos hace muy poco tiempo, en el momento de una coerción muy grave y de presiones muy graves sobre la integridad territorial y soberanía de Dinamarca en relación a Groenlandia, España no lo dudó, y España ha estado, ni lo va a dudar nunca, al lado de los europeos y de la solidaridad. Por eso le diré, y así se lo he trasladado a mi colega alemán, a mí me ha sorprendido, y el marco en el que se produjeron esas declaraciones pues me ha sorprendido todavía más. Me ha dicho dolido, no. Decepcionado, quizá. Sorprendido, digamos. Cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores, solo se sorprende. Sinceramente, las decepciones ni es la primera ni es la más grande. ¿Qué le ha dicho su homólogo alemán cuando usted le ha llamado? Esto de Merz. No desvelo las conversaciones, intercambios diplomáticos, simplemente desvelo lo que yo le he trasladado. Acaba de tener una llamada. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir a la SER, ministro. Placer. La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que España ha acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos. ¿Esto es verdad? Lo desmiento tajantemente.
Según venía para acá, me han llegado esas declaraciones, he tenido tiempo de poderlas ver y oír un poco. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y todas las españolas. La posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto. Ministro, pero es que es la portavoz de la Casa Blanca y ha sido muy explícita. Escuche, por favor. Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España. ¿La portavoz de la Casa Blanca está mintiendo? Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. ¿De dónde puede venir este malentendido, ministro? No tengo ni idea y sinceramente tengo muchísimo trabajo en estos momentos. Estamos en medio de varias operaciones de evacuación. Felizmente, la proveniente de Irán, los españoles que han querido abandonar Irán ya están a salvo en Azerbaiyán. Estamos en coordinación constante con todos mis homólogos de la región, también con los europeos. Mañana hay un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario. No tengo ninguna gana ni casi le diría tiempo para especular, pero lo que sí le puedo decir, nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea. Le veo muy molesto, ministro. Bueno, es que esto es un asunto muy, muy importante. El presidente del gobierno ha hecho una declaración clara. Yo creo que son momentos de mucha claridad en estos momentos donde es importante fijar posición. Una declaración valiente. No se puede imaginar las llamadas y los mensajes de apoyo, de simpatía, de solidaridad y de estar completamente de acuerdo con la declaración del presidente del gobierno que yo he recibido hoy, pues de colegas europeos y del resto del mundo, también de ciudadanos individuales, y por lo tanto yo quiero dejar las cosas muy claras a los españoles. Nuestra posición de no a la guerra sigue siendo absolutamente clara y contundente. ¿Qué colegas europeos han respaldado? No, mire, las conversaciones telefónicas entre colegas las reservo y es una discreción, pero muchos de ellos están con nosotros. En cualquier caso, hay declaraciones que son públicas. Ahí está el presidente del Consejo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la llamada del presidente Macron, que además en una locución también ha dicho que esta operación militar viola el derecho internacional. Ahí está también el posicionamiento del primer ministro británico con respecto a la utilización de sus bases, o las que ha hecho el primer ministro de Canadá también al respecto. Por lo tanto, que hay muchos países y cada vez más en la posición de España y que hay una ola de solidaridad hacia España, en muchos casos es público. Ministro, ¿cómo se tomó la decisión de no permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y de Morón para esta operación militar sobre Irán? Miren, no voy a entrar en ningún detalle, pero simplemente hay un convenio, hay un acuerdo bilateral y fuera del marco de ese convenio bilateral no va a haber uso de ningún tipo de las bases de soberanía española y desde luego cualquier operación tiene que estar siempre en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Fue una decisión personal del presidente? No voy a entrar en ningún detalle al respecto. Lo importante es cuál es la decisión. Ayer el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que si quería él podía usar esas bases. Dijo literalmente, podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos.